los problemas con el Poder Judicial y vamos a hacer una revisión de nuevo de cómo es que se dio la reforma constitucional al Poder Judicial. Nuevos programas de bienestar. Adelante. En el caso de la pensión para mujeres adultas mayores, la pensión de Mujeres Bienestar, al día 20 de octubre, el día de ayer, tenemos registradas casi 705,000 mujeres. Nos da mucho gusto porque la información ha sido suficiente y ha llegado la gente, las personas que van a registrarse. El registro está programado para 2 meses, pero ya llevamos el 65% de la meta en 2 semanas, así que seguramente vamos a acabar antes del tiempo programado. Tenemos 2,600 módulos dispuestos para el registro. Hay un módulo en cada municipio. Pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar y ahí pican donde viene el estado y su municipio. Y va a salir la ubicación del módulo. Tiene que ver con el programa Salud Casa por Casa. Como saben, iniciamos un censo de los adultos mayores y de las personas con discapacidad a partir del día 7 de octubre. A este momento tenemos 502 visitas de adultos mayores a sus casas y 65,000, casi 66,000 personas con discapacidad. Y hemos visitado 569,000 viviendas al día de ayer. Esta labor la estamos haciendo con un poco más de 18,000 servidores y servidoras de la Nación que están yendo casa por casa. Este registro se va a hacer entre el mes de octubre, noviembre y diciembre, esta visita, así que nos esperen, pronto vamos a pasar a visitarlos. Del personal médico, de enfermeras, para realizar estas visitas el año entrante, que se harán cada 2 meses, se harán periódicamente y se va a hacer un tratamiento personalizado a cada adulto mayor, a cada persona con discapacidad. Pues las actividades que van a realizar las enfermeras son trabajar en el territorio, casa por casa, realizar estas visitas, entregar la cartilla de salud y llevar el historial clínico de cada persona, brindar la atención primaria y enlazarlas a los siguientes niveles de atención y darle un seguimiento puntual al estado de salud de las personas. Adelante. Para la contratación, inicia, como les digo, el día de hoy, 21 de octubre, concluye el 15 de noviembre. ¿Cuáles son los requisitos? Tener licenciatura en medicina o en enfermería, presentar una identificación oficial vigente, pasaporte, credencial de lector, alguna otra. La CURP, también de reciente impresión, nos importa mucho eso para que sea la CURP actualizada, el comprobante de estudios de su nivel máximo y llenar un formato en el módulo de atención. Vamos a hacer esta contratación donde se está registrando las mujeres, el programa de pensión Mujeres Bienestar. Ahí se va a hacer la contratación, llevan sus documentos y ahí se van a registrar. Y en el mes de diciembre ya les vamos a notificar quién ha cubierto los requisitos, porque también debemos de procurar la cobertura territorial, no solamente el número, sino que estén distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. Claudia Sheinbaum. Presentamos ahora un seguimiento de lo que se ha venido tratando aquí en esta tribuna, hoy los excesos en el Poder Judicial. Decir que integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones, la que sigue, y amparos, frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos de la ciudadanía. Como consecuencia, han intentado cientos de veces paralizar proyectos importantes o como obras públicas o políticas de bienestar. También han retrasado la emisión de resoluciones y sentencias, generando impunidad y negando el acceso a la justicia. Adelante. Algunos ejemplos son, en el caso de las personas privadas de la libertad, que son alrededor de 21,000 que están en los centros federales, un total de 6,097, es decir, más del 28%, no han recibido sentencias. Estamos hablando de hombres y mujeres que permanecen recluidos. Otro ejemplo es la que sigue, en el Centro Femenil de Morelos, en el Penal Femenil Federal, de un total de 1,000 personas, 1,000 mujeres que se encuentran ahí, 415 personas privadas de la libertad, mujeres, han esperado entre 1 año y 17 años para una sentencia. Es decir, por ejemplo, aquí está la lista de cuánto es el rango de tiempo en espera. El 34% lleva entre 9 y 12 años de prisión sin la resolución de un juzgador. También la que sigue. Nos referimos aquí a los amparos y suspensiones contra leyes y obras y políticas públicas. A través de suspensiones, el Poder Judicial ha obstaculizado e impedido la aplicación de algunas leyes
obras y reformas que favorecen al pueblo de México, invadiendo con ello la competencia de poderes. Algunas de las leyes y las suspensiones de amparo vienen en este cuadro. Esta es información de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Por ejemplo, la ley de la industria eléctrica lleva 161 suspensiones de amparo. La ley de la Guardia Nacional que tanto bien hace a los mexicanos, 5 suspensiones de amparo. La ley de minería, 5. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, que apoya, que ayuda a los trabajadores mexicanos, lleva 25. Y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 717. Evidentemente, otros como los vapeadores que dañan a nuestra juventud, 240 suspensiones de amparo. Otras, adelante, las del Tren Maya 2, otras en políticas públicas como los libros de texto gratuitos, su entrega en el periodo 2023-24, 26 suspensiones de amparo, las áreas naturales protegidas 5, supresión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 73, conferencias matutinas también, la parte del derecho a la libertad de expresión 8 y también de las áreas naturales protegidas. Adelante, la injerencia del Poder Judicial Federal en asuntos electorales. Esto, como ya se ha dicho aquí hay una ley de amparo que prohíbe la intromisión del Poder Judicial en este tema. Sin embargo, en diciembre de 2023, la ministra Norma Piña convocó a una cena privada en la casa del ministro González Alcántara, en la que asistió el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y fueron invitados el coordinador también de campaña de la candidata Xochitl Gálvez, Santiago Krill, y los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. En julio de 2024, por ejemplo, otro caso, un juez de distrito ordenó al Tribunal Electoral designar 2 magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, lo que fue rechazado por la Sala Superior por ser excesivo y violatorio del artículo 99 constitucional. También en agosto de 2024, la ministra Piña admitió un recurso del dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte interpretara y definiera los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso. Otra, adelante, son los procesos viciados en la selección de jueces, donde se dan venta de exámenes y se ha documentado casos de corrupción al más alto nivel de la escuela judicial, donde se han vendido los exámenes de oposición para jueces en 186,000 pesos. También el tema de los concursos de oposición que han sido impugnados por los propios jueces y los magistrados con frecuencia por la inequidad y el influyentismo y la falta de criterios objetivos, pues solo las personas cercanas a jueces y magistrados resultan vencedoras. Y pues qué decir, adelante, del tema del nepotismo, donde en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal reveló que la mitad del personal, es decir, el 49%, equivalente a 24,546 personas del Poder Judicial, tienen al menos un familiar trabajando dentro de este poder. El 85,4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial. Los magistrados tienen en promedio 4,7 familiares trabajando ahí y el 23,7% del personal del Poder Judicial tiene más de 4 familiares trabajando en esta institución. La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales. Esto de acuerdo a la información oficial del propio Consejo de la Judicatura. En relación con los castigos, las sanciones que tienen las actuaciones de funcionarios del Poder Judicial han generado pues inconformidades porque hay quejas y de las cuales en materia de disciplina, de 2004 al 2023, se han presentado, por supuesto, algunas por parte del Ejecutivo, del Legislativo, o de ciudadanos o de miembros del propio Poder Judicial, 38,000 quejas en contra de servidores públicos. De estas, el 86% fue desechado sin iniciar ninguna investigación. Del resto de las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura solo sancionó a 472 jueces y magistrados, pero enseguida vienen el tipo de sanciones. El punto 0.7% del total, 0.7% del total recibió un apercibimiento y una amonestación. El 0.2% del total, o 0.2% del total, recibió una suspensión momentánea. El 0.1 del total, 0.1 del total, recibió una destitución que en muchos de los casos después son con amparos, otra vez regresan a trabajar. Inhabilitaciones, 0.06 del total, que son 23, y sanciones económicas 14, que es el 0.04.
De enero a septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República presentaron 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal, ninguna con sanción. Sobre salarios y prestaciones, esto que está totalmente fuera de la ley. La Constitución, recordar que establece la Constitución desde la reforma al artículo 127, fracción 2 de 2019, que dice que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Bueno, pues el salario de los ministros contempla todo esto que está aquí y alcanza un ministro de la Corte un salario de 792,256 pesos mensuales, que contempla el sueldo base, la compensación, las previsiones de previsión social, la prima vacacional, el aguinaldo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo de antigüedad, el pago por riesgo, los viáticos para restaurantes de lujo, el apoyo de gasolina y el apoyo para vehículo blindado. En el mismo caso está el salario de un consejero de la Judicatura, que tiene un salario mensual de 460,787 pesos, adelante, y el salario de un magistrado de 374,203 pesos. Evidentemente que esto está adelante. El salario de un juez de distrito, el salario mensual de 337,575 pesos. También vamos a ver rápidamente el estatus de audiencias, órdenes de aprehensión y cateos no celebrados ahora que están en el paro judicial. Es pertinente señalar el estatus de todos estos procedimientos no celebrados entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de este año. Como resultado del paro judicial se cancelaron 12,448 audiencias. Hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, aunque están en paro, pero en tanto este es el déficit que se tienen sobre la celebración de las audiencias. Esta es información de la Fiscalía General de la República. Aunque se celebraron 31 audiencias, en 16 casos no se emitieron las órdenes de aprehensión correspondientes. Y de las 665 apelaciones pendientes de resolución, el 52% tiene de 4 a 23 meses sin que se haya emitido la sentencia respectiva, pues esto también contribuye a la dilación de los procesos. Ahora, finalmente, los veremos rápidamente. Recordar algunos de los casos más relevantes de los jueces que beneficiaron a delincuentes. El juez Crescencio Contreras Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, Tamaulipas, liberó a Alberto, un delincuente alias El Quena. Esto fue el 25 de enero de 2024, al no decretar la vinculación a proceso por delitos de delincuencia organizada. Sin embargo, bueno, la Fiscalía General buscó otras sanciones, sigue detenido, pero se ve ahí la intención de ese juez. Otro, pues recordar que el juez Juan José Fernando García Quirós, titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, concedió la suspensión de plano a Rafael Caro Quintero para que no fuera extraditado a petición del gobierno estadounidense. Esta es una situación irregular y se hizo la denuncia ante el Consejo de la Judicatura. También está el caso de Conrado Alcalá Romo, titular del Tercero Juzgado Penal en Jalisco, concedió el 27 de febrero de 2024 un amparo en favor de Héctor El Güero Palma, dejando insubsistente el auto de formal prisión dictado por su corte y ordenó reponer el procedimiento. El amparo se estima irregular, pues el juzgador subsanó de manera indebida el actuar de la defensa de este delincuente y no tomó en cuenta lo expuesto por el agente del Ministerio Público. Otros casos, pues, son los tradicionales, porque ya es una tradición que muchos de los jueces el viernes en la noche, el sábado en el día, el domingo, otorguen libertad a delincuentes en fines de semana. Este es el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, jueza de control de Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Cosamaloapan, Veracruz. Ella también dio una notificación para que el sábado 3 de junio el Centro Penitenciario Federal diera el egreso de Itiel, alias el Compa Playa. Él es integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y está acusado de homicidio de un diputado local en Veracruz. Y dio otorgó una hora como plazo para la liberación, sin embargo, continúa en proceso por otros homicidios. También el caso del juez Rogelio León Díaz Villarreal, quien dio un plazo de 3 horas, también un domingo en la mañana,
para la liberación de Abraham alias El Rodo, integrante del Cártel Jalisco y hermano del líder del Cártel Jalisco, acusado de portación de arma de fuego y de delitos contra la salud. Sin embargo, este juez le dio la libertad. También el caso de otro juez que en un sabadazo le dio también la libertad el 28 de junio de 2024 y con un plazo de 24 horas para que fuera liberado de forma anticipada Marcelino N., alias El Fantasma, integrante del Cártel de Sinaloa, y también él estaba acusado de delitos contra la salud y de posesión de arma de fuego. También ha dado cambios de medidas cautelares para mandarlos a domicilio. El magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, del Tribunal Colegiado de Apelación en materia del primer circuito, él otorgó un amparo a Emilio N. para mandarlo a su domicilio, a pesar de todos los delitos. También el mismo caso para Francisco Javier, ex gobernador de Tamaulipas, señalado por vínculos con la delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita. Esto fue por la jueza Adriana Yolanda Vega, jueza octava de distrito en Tamaulipas, quien otorgó el 30 de noviembre de 2023 un amparo a este exfuncionario para dejar insubsistente una orden de aprehensión de fecha 4 de octubre de 2022. También está el caso del magistrado del 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Estos magistrados, Michel Franco, José Manuel Torres y Juan Carlos Ramírez Benítez, concedieron el 24 de junio por unanimidad de votos una suspensión provisional al exgobernador de Veracruz, Javier N., para evitar que sea detenido por alguna otra orden de aprehensión en su contra, sin importar el delito que se trate. Adelante. También está el juez séptimo del Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, Julio Beredín Sena Velázquez, quien otorgó el 13 de mayo de 2024 un amparo directo a José Rodolfo, quien es presunto líder del grupo criminal de los Beltrán Leiva, para evitar su traslado del reclusorio preventivo sur de la ciudad al altiplano. Y está también el caso de el juez Marco Antonio Beltrán Moreno, juez de distrito especializado en el sistema penal, adscrito al Centro de Justicia del Estado de México, quien modificó el 29 de septiembre la prisión preventiva justificada contra Roberto N., exgobernador de Quintana Roo, y lo cambió por una colocación de un brazalete electrónico y arraigo domiciliario. También está finalmente el caso de los magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez, magistrados del primer tribunal del colegiado en materia penal del segundo circuito en el Estado de México, quienes votaron el 15 de noviembre de 2023 a favor de otorgar un amparo a José Luis N., expresidente municipal de Iguala, Guerrero, para que se le dictaran otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, pues él continúa en prisión por otras causas. También pues está el tema de la jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, quien otorgó el 2 de octubre una suspensión definitiva a favor de Tomás para que funcionarios de la Secretaría de Gobernación se abstuvieran de condenarlo ante la opinión pública y de emitir juicio alguno sobre el hecho que se investiga hasta que no se acredite delito alguno. Él tiene responsabilidad sobre el tema del caso Ayotzinapa. Finalmente, estoy buscando aquí si pueden poner una nota que tiene el periódico Milenio Hoy, donde se ve, trae a colación, trae la información, esta nota sobre el expediente, dice, de la jueza Nancy Juárez Salas. ¿Quién es esta juez? Es quien le envía un ultimátum a la presidenta de México de que o elimina del Diario Oficial de la Federación la publicación sobre la reforma al Poder Judicial en 24 horas o enteraría al Ministerio Público Federal de que ella habría cometido el delito de desacato, que puede ser castigada hasta con 7 años de prisión. Entonces, aquí este diario dice quién es esta juez, de qué estamos hablando. Dice que en abril del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también
sancionada por el resultado de 3 pesquisas que atribuyó a la Juzgadora Federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de 12 servidores públicos en esa época. También en 2015, 2016, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos de cualquier. Pese a todos sus registros, esta jueza, adscrita al juzgado 19º al distrito de Coatzacoalcos, Veracruz, sigue denunciando a la presidenta y porque ella cumple con la ley. La secretaria de Gobernación ya puso algunos de los casos de las irregularidades del Poder Judicial. ¿Cómo se cambia la Constitución? El artículo 39 de la Constitución Política dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Lo que sigue, artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice cuál es el procedimiento para modificar la Constitución. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. La Constitución se ha modificado una gran cantidad de veces de la Constitución de 1917 a la fecha, siguiendo este artículo. Muchísimas reformas en contra del pueblo de México y en contra de la nación en todo el periodo neoliberal. Adelante. ¿Cuál fue la votación? El 2 de junio. Ganamos para la presidencia casi 36 millones de votos frente a 16.5 millones de votos. Adelante. En el caso de los diputados, se ganaron por mayoría 256 distritos electorales. La oposición ganó 42 distritos nada más. 42. Adelante. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales plantea que 300 diputados son divididos por mayoría, lo que se gane de manera directa, y 200 a través de la proporcionalidad. En su momento se dijo que había una sobrerepresentación. Esta ley muestra que se siguió exactamente el procedimiento que marca la ley para la definición de los diputados plurinominales. Adelante. Adelante. Esta es toda la Ley General de Instituciones y Procedimientos. Adelante. Finalmente, esta fue el cómputo. Adelante. Una vez que fue la elección, el Congreso de la Unión abrió un diálogo sobre la reforma al Poder Judicial. Se hicieron varios foros en todo el país y por esos diálogos se hicieron transformaciones a la propuesta, se hicieron modificaciones a la propuesta original que había enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos se ajustó que hubiera una convocatoria abierta, que hubiera requisitos de 8 y 9 de promedio para poder ser juez, magistrado o ministro, que hubiera comités que seleccionaran a partir de las calificaciones de cada persona que se inscribe en la convocatoria. Es decir, todo esto fue modificado de la propuesta original gracias a estos diálogos. Adelante. Se vota finalmente la reforma al Poder Judicial Constitucional. Tiene 357 votos a favor en la Cámara de Diputados, más de 2/3 partes, adelante, y 86 votos a favor en la Cámara de Senadores, 2/3 partes. Se envía a los estados tal cual dice la Constitución, adelante,
Y votan a favor los estados que están marcados en rojo: Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Adelante. Adelante. Si recuerdan, el 15 de septiembre es publicada la reforma al Poder Judicial. En agosto, la mayoría de los jueces, magistrados, se van a paro. Hay un paro que ya vimos, como lo comentó la secretaria de Gobernación, lo que ha significado en términos de la justicia. Ahora, desde entonces a la fecha, aun cuando se cumplió exactamente con todos los procedimientos que establece la Constitución para la reforma constitucional, se han presentado procedimientos de inconstitucionalidad por partidos políticos que no tienen personalidad jurídica para esto y, sin embargo, se han aceptado por la Corte. Adelante. Y distintos amparos, en particular este último amparo que pide, que todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepa, no hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine, así, elimine la publicación. Ahora les voy a enseñar a ver si por ahí hay un diario oficial para poderles decir lo que significa eliminar. Bueno, entonces esta jueza de distrito otorgó una suspensión definitiva en la que ordena eliminar, así, eliminar del diario oficial. Esto lo sabemos por los medios, aunque no hemos sido notificados formalmente. Adelante. ¿Qué dice la ley de amparo? Porque para hacer una suspensión de un amparo, pues no solo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la ley de amparo. ¿Qué dice la ley de amparo? En el artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, 1, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el Poder Judicial en nuestro país. Y una jueza acepta un juicio de amparo y emite una resolución de una suspensión para eliminar, imagínense ustedes, hice una consulta a través de la Consejería Jurídica, a quien está a cargo del Diario Oficial de la Federación. Nunca se había recibido, en 30 años al menos que tiene esta persona en el Diario Oficial, una notificación para eliminar. ¿Qué quiere decir eliminar? Pero además, esta jueza, fíjense qué claro es, no puede haber juicio de amparo. El juicio de amparo es improcedente, con todas sus letras, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, bueno, ya están diciendo que estoy en desacato, que, bueno, hasta de violencia política de género me acusaron. ¿Por qué? Porque fíjense lo claro que es. Entonces, ¿qué decimos? Pues vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo. Y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Cualquier ciudadano lo puede hacer. En este caso, la Consejería Jurídica va a hacer esta notificación para que se revise cómo una jueza, violando la ley de amparo, da una suspensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al legislativo. Porque cuando envíe el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma constitucional, dice publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza, violando completamente, esta es la reforma, violando completamente la ley de amparo, regrésale a la ley de amparo por artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pide que se elimine. ¿Qué quiere decir eliminar si está publicado? ¿Que se rompa? Porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren? ¿Que se rompa? ¿Que se borre? ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto?
dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, para ver qué nos contesta el legislativo. Pero si ustedes se dan cuenta, es totalmente irregular. Son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras, que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo: votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución. Desde hoy darán una conferencia matutina en el mismo horario de su conferencia, saber cuál es su opinión al respecto. Gracias. Pues están en su derecho. Valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios. O sea, es algo relevante. Son más de 13,000 casos que están parados. Entonces, si están en paro, ¿por qué siguen percibiendo salarios? Si están en paro, de todas maneras, reciben este amparo en particular, ¿no? Bueno, si están en paro o no están en paro. Porque algunos casos sí los tratan y otros no. Y segundo, ¿por qué están percibiendo sus salarios si están en paro? Cuando un trabajador o una trabajadora se va a huelga de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no recibe sus percepciones. Entonces sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México, porque ellos reciben un salario de los impuestos de las mexicanas y mexicanos. Entonces valdría la pena que lo explicaran, pero están en su derecho de hacer conferencias y nosotros, bienvenido, que es la libertad de expresión. Sería muy bueno que le explicaran al pueblo de México, no a la presidenta, al pueblo de México, por qué siguen recibiendo sus ingresos, prestaciones, cuando la propia reforma establece en un transitorio que se van a respetar todos sus derechos y sus salarios, sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial? Que no son, digo, los jueces, magistrados, ministros, pues entiendo que no estén contentos con que van a ser sus espacios ahora decididos por el pueblo de México. Ahora, ellos pueden postularse para ser electos o electas. Ellas pueden postularse, que se postulen, que digan al pueblo de México cuál es su tarea, cuál es su función, todo lo que han hecho, si tienen un buen trabajo, si son honestos, si hay una historia que los respalda, que la respalda, pues el pueblo de México muy probablemente vote por ellos, por ellas. Pero si no, y ahora los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, ellos se van a quedar trabajando, ellos van a seguir recibiendo sus prestaciones. ¿Cuál es la razón por la que estén en paro, por la que están en paro? Eso es una buena pregunta. Y segundo, porque el Consejo de la Judicatura sigue diciendo que no hay problema, que sigan recibiendo sus ingresos. Pero ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien es que desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras. O sea, se está queriendo poner que la presidenta está en desacato, cuando los primeros que están violando las leyes y vulnerando el Estado de Derecho son los propios jueces, juezas. No solo por todo el planteamiento que hizo aquí la secretaria de Gobernación, que se había presentado previamente, sino en particular violentando la ley de amparo. Un juez, una jueza que responde frente a una suspensión que le permite la ley de amparo, no tiene cualquier atribución, ellos tienen que cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo admite un amparo cuando la ley de amparo, en su artículo 61, dice claramente, en su artículo primero, que el amparo no es procedente para cambios constitucionales? Entonces, ¿a qué estamos llamando? A que cumplan la ley. Los jueces y juezas son los primeros que deberían dar el ejemplo del cumplimiento de la ley. Y no la cumplen. Por eso es la reforma al Poder Judicial, porque hay mucha corrupción en el Poder Judicial, porque corrupción es tanto quien recibe dinero para hacer una sentencia como quien viola la ley. Entonces la jueza está violentando su propio carácter. Entonces por eso hay una reforma constitucional. No es menor reformar la Constitución. Se reformó la Constitución para hacer una reforma energética que desnacionalizó Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Lo hicieron ¿cómo? A través del 135 constitucional. Se reformó la Constitución para privatizar los ferrocarriles, para privatizar el ejido.
Se reformó varias veces la Constitución. Nada más que fue en contra del pueblo de México y de la nación, pero se reformó. Ahora se reformó la Constitución con el mismo procedimiento. Nada más que sí es una transformación profunda. ¿Por qué? Porque cambia por completo el Poder Judicial. ¿En qué cambia? Pues que ahora va a decidir el pueblo quiénes van a ser los jueces, las juezas, los ministros, las ministras, los magistrados, las magistradas. ¿Cómo va a ser eso? Pues con un procedimiento. Para empezar, tienen que tener 9 de promedio. Fíjense, eso dice la Constitución. Quien aspire a ser juez, jueza, magistrado, magistrada, ministro, ministra, tiene que tener al menos 8 de promedio en su carrera y 9 en la materia a la que va a aspirar a ser. O sea, ya nada más las calificaciones. Pero además tienen que entregar cartas de recomendación, tienen que hacer un ensayo, tienen que presentar su currículum. En el caso de magistradas, magistrados, ministras, ministros, tienen que tener un antecedente de haber trabajado en áreas afines. Va a haber un comité que va a asegurarse de que todo lo que están presentando es válido. Va a haber incluso entrevistas de estos comités que tienen que ser de personas honestas y capaces en sus áreas. Se presenta por el Poder Judicial, por el Congreso y por el Ejecutivo y después va a votación. Entonces, todo un procedimiento. ¿Qué quiere el pueblo de México? Un Poder Judicial honesto, que permita que haya justicia en el país. La Cuarta Transformación esencialmente es un movimiento por la justicia social, por la justicia para las mujeres, por la justicia ambiental y por un sistema de justicia en el país que le dé justicia al que menos tiene, que trate por igual al que menos tiene que al que más tiene, que no tenga que pasar por un proceso mercantil corrupto para poder ganar un juicio y que sea democrático. Si ya se elige a la presidenta, al presidente por el voto popular, a los diputados, diputadas, senadores, senadoras por el voto popular, ¿por qué no bajo este procedimiento puede elegirse al Poder Judicial con el voto popular? Entonces son resistencias de ellos. Pero esas resistencias no tienen ningún sustento jurídico. Pero la reforma al Poder Judicial va porque así lo quiso el pueblo de México.